La misa es de ganar la visita oficial. No lo maten a este enano que está ahí en medio. Está en medio de todo un poco yo el pobre. Calvo. Eso son los mudos, cabrón. El calvete. Con 3 segundos, y ahí está Rosendo Ortiz, director general de Caixa Popular. Por otra parte, Michael Guirao, la regidora de Sport, i per favor un fortíssim aplaudiment per al guanyador i per a tots vostès. Y ahora el premio de 14.132 euros es la vessant solidària que té estas persones en alguna discapacitat per a que xiquets, xiquetes tingan esa posibilitat. Bueno, pues dice Isidro Rey, que le ha gustado mucho. Atleta olímpica, la atleta que va a representar a España en els Jocs Olímpics de Pequín, que va a guanyar la passada edició i que ha tornat a guanyar. Així que, per una banda, Rosendo Ortiz, director general de Caixa Popular, i l'altre Maite Guirao, la regidora d'Esport de l'Ajuntament de València. Per favor, ese aplaudiment. Vinga, que es note. ¿Vamos ya? Sí. Bueno, pues José María, imagino que en esta primera participación de Caixa Popular como patrocinador de la Volta a Peu ha sido todo un éxito, ¿no? Pues la verdad es que sí, con casi 15.000 participantes pensamos que la gente ha disfrutado de la carrera, el tiempo ha sido fantástico y bueno, la gente, la verdad es que correr en una carrera que es la Decana, en la que los hábitos saludables se ponen como valor principal, la educación en el deporte y la formación en el deporte y además la parte solidaria, pensamos que es una gozada, ¿no? Imagino que la gente, como hemos podido ver, de todas las edades, de todo el tipo de corredores, todos se han apuntado a esta carrera porque es al final un evento de la ciudad, ¿no? Y es algo
endémico, ¿no? Sí, es una carrera popular, es una carrera que lo que se pretende es precisamente eso, que corra gente de todas las edades, que corra gente de todas las condiciones y que podamos disfrutar todos precisamente con eso, ¿no? Con poder pasear por la ciudad de Valencia, por poder correr por la ciudad de Valencia y además con las animaciones que este año hemos incorporado a la carrera. Seguro que ahora hay gente pensando ya en 2017. Sí, por supuesto. Pensamos que lo importante no es participar, sino participar y además repetir, ¿no? Y pensamos que, bueno, que el año que viene seremos seguro más todavía. Muy bien, ya está. Gracias. Vale. Bueno, Paco, 34 ediciones de esta Volta a Peu, este año con renovación. Ha sido un día increíble, ¿no?, para la práctica deportiva. 34 y las que vendrán. Es decir, hoy hemos relanzado la Volta a Peu, que el año pasado tuvo un pequeño bache, y el impulso que se le ha dado este año, tanto desde el punto de vista público con el Ayuntamiento como con Caixa Popular y los demás, y la respuesta que ha habido hoy de los corredores, yo creo que vamos a seguir tirando y vamos a ver en los próximos años Voltas a Peu cada vez más numerosas y yo diría cada vez más alegres. Al fin y al cabo esto es una fiesta. Porque ha habido casi 15.000 corredores de todas las edades, de todos los tipos de corredores prácticamente. Como dice el póster, per a tots els peus. Como decía aquel, no hay vía más que verse con el discurrir de los que salían y de los que llegaban, y como decimos, esto es una fiesta, y esto es una fiesta para corredores, yo diría, de élite, como han sido los valencianos que han corrido en los primeros puestos. Es una competición, y luego para todos los miles que nos han seguido, digamos, para disfrutar de poder pasear un día por Valencia, digamos, allí donde los vehículos y el tráfico nos les dejan los demás días del año. Y otra prueba más de correr caminos que acaba con éxito, ¿no, Paco? Sí, esto ya, lo malo de estas cosas es acostumbrarse, pero sí que es verdad. Esta mañana, por ejemplo, hemos venido unos cuantos aquí a montar y al final nos sorprendíamos de la facilidad con la cual ya se hacen estas cosas. Bien sea porque ya estamos acostumbrados, ya bien sea porque nos gusta lo que hacemos, pero había un ambiente entre toda la organización, yo diría, fenomenal. Y hay gente pensando incluso en 2017, ¿no? Sí, claro, hay gente pensando en 2017, tenemos además planes ya, yo diría, más de un año. Pues sabéis, este año pues estará en el medio maratón y maratón como todos los años. El año que viene, de nuevo, las 3 pruebas, y en marzo de 2018 nos espera un gran reto como es la organización del Campeonato del Mundo de Media Maratón. Pues nada, Paco, muy bien, muchas gracias. Venga, a vosotros, ¿vale? Muy bien, Paco.